Bienvenidos el día de hoy a este su programa AZ Legal junto con el magíster Arturo Zapata Avellaneda, y en esta oportunidad contamos con la participación del abogado Daniel Ángel Ortiz Ayosa, quien va a disertar con nosotros dos modificaciones muy importantes. La primera de ellas sobre la ley 31.960, ley que modifica el texto único ordenado del Código Procesal Civil, Resolución Ministerial 010-93-JUS y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, a fin de garantizar la prestación efectiva de la obligación de la asistencia familiar. Y también sobre la Ley 32.029, ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de considerar la duplicación del plazo de prescripción de la acción penal en el delito de la omisión a la asistencia familiar. ¿Cuál de estas normas cree usted que impacta en el tema familiar? ¿Cuál de estas dos normas es la que incide directamente sobre el tema familiar? Muchas gracias, Arturo, por esta invitación. Yo creo que el Poder Legislativo a veces hace cosas que no debería hacerlas, que hace cosas en vano. Creo que por un tema político, o para decir, no, mira, soy legislador y estoy legislando. Y hago algo, ¿no? Y hago algo para justificar trabajo, dicen por ahí. Claro. Por ejemplo, tenemos la ley 31.960, que tiene que ver esto con los supuestos de aplicación del proceso inmediato. Antes sabíamos, antes de esta ley, que el proceso inmediato sí o sí iba cuando se trataban de delitos de omisión a la asistencia familiar. Pero ¿qué pasa? Se modifica el Código Procesal Penal y dentro de los presupuestos del proceso inmediato, que ya estaba en el artículo, mueven un texto. El texto que estaba en la parte inferior, lo ponen un poquito más arriba. Y esa es básicamente la modificación que introducen esto. Cuando el juez reciba, el juez competente, copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario por la comisión del delito por omisión a prestación de alimentos previstos en el artículo 149. ¿Eso significa entonces que es solamente un tema para darle un mejor orden sistemático a la redacción del artículo? No, ¿Cambiarlo de un lugar a otro? Yo creo que no le dio orden, más bien lo desordenó todo y lo desordenó. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los presupuestos, por ejemplo, para la aplicación del proceso inmediato es flagrancia delictiva, ¿de acuerdo? Confesión sincera y también evidencia de la comisión del hecho delictivo. Son 3 puntos netamente procesales. ¿Qué hace el legislador? Dentro de los 3 elementos procesales, le chanta otro. Si es delito de omisión, entonces también tiene que ir por proceso inmediato. Pero este es un tema sustantivo, no es un tema procesal. ¿Por qué lo metes allí? Si en el párrafo 4 ya estaba que cuando se trata de un tema de omisión a la asistencia familiar, inclusive por conducción en estado de ebriedad, tiene que ir por proceso inmediato. ¿Qué sacas? ¿Qué ganas tú moviéndolo del párrafo en el numeral 4 a los presupuestos del numeral 1, que son puramente procesales? Existe justamente en la legislación, no solamente en el tema del derecho penal, en el derecho civil y en otras ramas también jurídicas, un desorden en el aspecto de la redacción normativa, donde los legisladores, en una norma de naturaleza sustantiva o material, incorporan dentro de la legislación temas que vienen a ser netamente adjetivos o procesales. Lamentablemente eso crea también un desorden, porque cuando yo quiero revisar la norma procesal, tengo que también, obviamente que tengo que revisar la norma de naturaleza sustantiva, pero la norma de naturaleza sustantiva me dice, por ejemplo, cuál es la vía procedimental, o me dice cuánto es el plazo, que debería tenerlo la norma procesal. Pero lamentablemente estamos en esa situación. Es un tema de mala asesoría. Es más, no es obligación que el legislador sea abogado, ¿no? No, pero lamentablemente, pero tendría que ser, a ver, si voy a ser legislador, voy a crear leyes. Es por un principio de especialización, ¿no es cierto? Es como si usted tuviera un problema de alimentos y en lugar de recurrir al abogado, va al electricista para que le dé solución al tema. O va a la voleibolista para que le dé solución al tema. Es un tema de especialización. Imagínate, el electricista lleva a su asesor. ¿Y quién es su asesor? El pata del colegio, con el que se toma sus chelas. Él es asesor y le dice, ¿sabes qué? Haz esta modificación.
Por eso es que tenemos los vacíos y los defectos en la legislación nacional, que nosotros los abogados y los operadores del derecho en general encontramos todos los días al momento del ejercicio de la profesión. Y no solo eso, la otra ley, que es la ley 32.029, dice, oye, vamos a modificar el tema de la prescripción de la acción penal para que las mamitas que no están percibiendo sus alimentos se sientan tranquilas y sepan que este delito no va a prescribir en tan poco tiempo. Oye, pero si nos vamos al delito de omisión a la asistencia familiar, vamos a entender que este delito, en el 149, es un delito de consecuencias permanentes. O sea, este delito únicamente cesa, según el artículo 82 del Código Penal, cuando sus efectos, sus consecuencias cesan. Es decir, que si no pago un mes, no pago 2 meses, no pago 1 año, no pago 3 años, las consecuencias y los efectos permanecen y no empieza a correr el plazo de prescripción. Y si no empieza a correr el plazo de prescripción, ¿de qué importa si el delito prescribe al mes? ¿Qué importa si el delito prescribe a 1 año o a los 2 años? No importa para nada. ¿Por qué? A ver, te pongo un ejemplo. Yo, Daniel, me demandaron, ¿verdad? Desde el día de ayer tenía que empezar a pasar los alimentos, pasaron 5 años y no los he pasado. Después de los 5 años, yo no puedo decir prescribió mi delito, o a los 6 años no prescribió mi delito, aunque es un ejemplo bastante imaginario, porque difícilmente dura tanto tiempo, pero bueno, prescribió mi delito. No puede prescribir, porque todo el tiempo que yo no he pasado los alimentos, los efectos de ese delito han ido permaneciendo. Y el delito no cuenta desde que lo cometí, cuenta desde la actualidad. Porque todos los días, todos los meses y todos los años cometía el delito. Es un delito de efectos permanentes. Y entonces, como todos los días, los meses y los años venía cometiendo el delito, entonces no empieza a correr el plazo de prescripción. Por exagerar, así pasen 20 años, por exagerar, porque no es así, no podría pasar así en la realidad, no prescribiría el delito. El delito empieza a prescribir en el momento en que cesa la omisión de pagar el dinero. ¿Y cuándo cesa? Cuando yo le digo a la madre, toma, ¿te debo cuánto? 20,000, toma, están los 20,000. Desde ese día que cesó, empieza a correr el plazo de prescripción. ¿Y te importa ya ahora el plazo de prescripción si ya pagué el dinero? Claro. No tiene ningún sentido. No. Y lo más interesante ya desde el punto de vista civil en este tema, si no hay prescripción en el delito de omisión a la asistencia familiar, para el caso de lo que es solicitar en vía judicial el cumplimiento de una omisión a la asistencia por el caso de lo que son los alimentos, para efecto de lo que son los devengados, en el Código Civil sí señala el artículo 2001 un plazo para exigir este tipo de obligaciones. Entonces también debería tener como concordancia, ¿no es cierto?, este tema en la legislación civil. Pero como delito no vence. Y si venciera en la vía civil, en la vía penal voy y me constituyo como actor civil. Claro. Y pido lo que me debe, y aparte le pido un daño moral por no pagarme. En la vía penal le pido un daño moral por no pagarme lo que debió en su momento, y eso me ocasionó dolor, sufrimiento, al ver que mi hijo come, ¿no? Y lo veo todo flaquito, desnutrido. Y esto es que si tiene afectaciones psicológicas, ya veremos, ¿no? Depende de la estrategia de cada abogado y el actor civil al momento de representar a un agraviado en este tipo de delitos. Por ejemplo, a veces no se constituye el actor civil y solamente va el fiscal. El fiscal pide como reparación 300 soles. Oye, pero si le debe 10,000 soles. Esas son las incongruencias que a veces ocurren, porque pide 300, claro, debe 10,000 soles. Oye, pero ¿por qué no le pides los 10,000 soles como mínimo? Y el tema también de la estrategia del abogado por un tema de indemnización que va a elevar el monto por concepto de la obligación que va a terminar pagando, en este caso, el imputado. Claro, así es. Entonces, para mí, estas 2 normas son normas pintaditas del rostro, o sea, payasas. Por eso comenzamos. No debería. Por eso comenzamos con este tema de cómo ven ustedes la participación del Congreso con la dación de tantas normas que, más que ordenar el sistema jurídico en algunos casos, porque también hay normas que son loables, puede llegar a un tema de desorden como el que estamos evidenciando el día de hoy. Muchas gracias, Tony.
doctor Ángel Ortiz Ayosa. Muchas gracias también a todos ustedes por seguir nuestro programa. Nos vemos en una nueva edición. Cuídense mucho, hasta luego.